Enrique Mayer, Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. IEP, Instituto de Estudios Peruanos. CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales. Conclusiones. Resúmenes. En general, las reformas agrarias que tuvieron lugar en Latinoamérica entre 1960 y 1980 no hicieron mucho por transformar las sesgadas economías con ingresos sumamente desiguales y evidentes disparidades entre las zonas rurales y urbanas. No resolvieron los problemas de pobreza endémica, ni hicieron frente a la enorme explosión demográfica de la región, proporcionando más oportunidades de trabajo en el campo. Los esfuerzos de reforma tuvieron corta duración debido a que las oportunidades de actuar de los pocos líderes ilustrados que estaban dispuestos y eran capaces de superar la resistencia a la expropiación de tierras ocurrieron únicamente en raros momentos de efervescencia política. Las reformas a menudo estuvieron seguidas por contrarreformas. En el Perú, después de la reforma agraria, se desarrolló una insurrección maoísta. En Chile, Nicaragua y El Salvador, las reformas agrarias estuvieron asociadas con conflictos revolucionarios y contrarrevolucionarios, así como con la participación directa o indirecta de los Estados Unidos. En El Salvador y Nicaragua murieron muchas personas. En su conjunto, la reforma agraria, que empezó como una idea revolucionaria, se convirtió en una política conservadora promulgada como un paliativo para frenar posibles disturbios o para proporcionarles a los soldados desmovilizados algo que hacer después de los conflictos. En todas ellas, la distribución de la tierra, en el mejor de los casos, fue problemática. Se distribuyó muy poca tierra, y lo que se distribuyó fue a manos de los más acomodados de las clases más pobres. Los sectores beneficiados no recibieron apoyo suficiente o adecuado de parte de las burocracias que se mostraron torpes e indiferentes, un problema que se agravó por un gasto público restringido. El trabajo agrícola colectivo en las cooperativas ha tendido a fracasar en los países latinoamericanos donde se aplicó, incluso en las cooperativas azucareras de Cuba. Alan de Jambry, economista de Berkeley, cuya investigación general sobre las reformas y contrarreformas agrarias en América Latina en The Agrarian Question describe varios derroteros teóricos que estos movimientos podrían tomar. Dice que en el Perú, la combinación de las reformas de Belaúnde y Velasco constituye un esfuerzo para pasar, en la sierra, de las haciendas precapitalistas a propiedades yanker, capitalistas o a propiedades de élite, y en la costa, de las haciendas a explotaciones familiares, 1981, 203, 210. Sin embargo, a finales de la década de 1980, todas las formas de propiedades yanker y precapitalistas fueron desmanteladas por los propios campesinos convirtiéndose en minifundios. El caso del Perú se ajusta a la formulación teórica de dualismo funcional de Jambry que, dice él, explica la persistencia de un sector agrícola capitalista familiar, combinado con un sector semiproletario de base campesina, capaz de reducir los costos de mano de obra y de producir alimentos baratos para los mercados urbanos. La reforma agraria en el Perú ha fortalecido al campesinado, una clase social que los marxistas y especialistas en desarrollo de Occidente habían visto como una clase condenada a desaparecer. De Jambry llega a la conclusión que es poco probable que en el futuro cercano ocurran nuevas reformas agrarias en Latinoamérica. 1981-223. A medida que se inicia el siglo XXI, existen pistas que indican que el retorno a las reformas agrarias podría ser posible. En Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST, está obligando a la expropiación de haciendas para distribuirlas entre personas sin tierra, quienes a continuación crean pequeñas explotaciones familiares o cooperativas. Venezuela está expropiando tierras y creando cooperativas en ellas. Evo Morales, el presidente indígena populista de Bolivia, habló en agosto de 2006 acerca de la necesidad de ampliar la reforma agraria en la selva oriental del país. ¿Se puede decir que esto presagia una nueva ola de reformas? En el momento de escribir este documento no parece ser el caso, puesto que estos ejemplos son tentativos. Sin embargo, en la costa peruana está ocurriendo una concentración de la tierra, que intensificará la presión si no se desarrollan formas de empleo alternativas para los pobres rurales. Surgirán otras cuestiones que se pondrán en primer plano para caldear los debates políticos y las protestas en las zonas rurales. Los mercados libres abiertos suscritos por el Tratado de Libre Comercio América Latina de América del Norte, TLCAM, el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, TLCC, y el Mercosur,
traen consigo el flujo de productos agrícolas básicos a través de las fronteras nacionales con bajos aranceles que inducen una mayor competencia globalizada y que afectarán la agricultura familiar de pequeña escala en todo el continente. Las políticas de establecimiento de precios para los productos agrícolas, la protección frente a la competencia desde el exterior, así como los derechos de los trabajadores, son cuestiones que están en el orden del día de este nuevo siglo. En México y en el Perú, las reformas neoliberales tratan de disolver los ejidos y las comunidades campesinas respectivamente. A medida que avanza la descentralización, las comunidades han perdido el vínculo directo que tenían con el gobierno central, el cual durante un siglo les brindó alguna medida de protección. Sin duda, la potencial movilización para reconfigurar esta situación está en la agenda. No obstante, en los estudios contemporáneos no se resalta de manera suficiente un aspecto de las reformas agrarias latinoamericanas, claramente ilustrado por el caso peruano y puesto de relieve en este libro. Esto es, el hecho de que la tierra terminase predominantemente en manos de los pequeños agricultores no fue una decisión de los reformistas, sino la acción autónoma de sus beneficiarios. En las etapas finales de la reforma agraria en el Perú, Nicaragua, Honduras y El Salvador, gran parte de las tierras del Estado fueron tomadas por los campesinos mediante actos pacíficos de desobediencia civil, los cuales iban a contracorriente de los modelos o diseños teóricos contenidos en las intenciones de sus respectivos gobiernos de concentrar la tierra, mantener o ampliar el uso de tecnologías automatizadas con tendencias al monocultivo agroindustrial. La reforma agraria ya no está en la agenda del orden neoliberal, que se ha convertido en hegemónico en el hemisferio desde que los ajustes estructurales, la privatización y la reducción de las funciones del Estado se han convertido en modelos económicos dominantes que acompañan a los regímenes políticos democráticos. La tierra reformada es ahora predominantemente cultivada en pequeñas propiedades familiares, individuales, privadas, que en gran medida luchan contra las condiciones adversas del mercado, con la competencia local y extranjera y con la falta de capital. El trabajo asalariado rural ha perdido sus beneficios, sus sindicatos y la capacidad de negociar colectivamente o frenar la tendencia de la caída de los salarios. Se ha convertido en eventual y se ha feminizado. La seguridad social para los trabajadores rurales y para los campesinos es un gran deseo sin cumplir. El capitalismo rural ya no necesita expandirse bajo la forma exclusiva de propiedades que concentran la tierra, sino que puede apoyarse en la subcontratación y tercerización de servicios agrícolas para externalizar los costos y las obligaciones, descargándolos en los hogares rurales para que sean estos los que absorban las externalidades en medio de condiciones adversas del mercado. Muchos campesinos en Latinoamérica están cultivando café, mangos, espárragos y brócoli, cada vez más para el comercio justo, y lo trasladan vía aérea a los mercados urbanos de los Estados Unidos. Yo lo compro por solidaridad. Combinan la producción de subsistencia con la producción para el mercado, la búsqueda de empleo temporal y la migración a las ciudades en sus propios países e ilegalmente al extranjero. La ideología neoliberal que sustituyó a la del Estado nacionalista y la planificación social ahora protege la propiedad privada como un dogma sagrado. Alienta la inversión extranjera, cree en las virtudes del mercado autorregulado en un campo de juego desigual. Le sigue la pista a la creación de riqueza sin preocuparse acerca de cuán injustamente está distribuida. El caso de Perú no es una excepción a estas deprimentes conclusiones. La pobreza rural en el Perú golpea más a las zonas más altas y dentro de estas zonas a los indígenas a pesar de la drástica reforma agraria. Si hubiera podido conseguir resultados diferentes, Rosemary Thorpe y su colega de la Universidad de Oxford, Geoffrey Bertram, destacados historiadores de la economía peruana, desarrollan una visión histórica más larga en su libro Perú, 1980-1977, Crecimiento y políticas en una economía abierta. En él señalan cómo, en cierto modo, en los años 1970 el gobierno militar tuvo la oportunidad de cambiar la economía dependiente de las exportaciones hacia un camino más autónomo de desarrollo en vista de las poderosas limitaciones externas, pero que sin embargo no lograron hacerlo. Tal vez la lección más importante aprendida del experimento peruano sea que no es suficiente que un gobierno tenga buenas intenciones, si es que esta puede ser una característica del gobierno de Velasco, con respecto al desarrollo autónomo. Los modelos de realidad social que pecan de sencillez corren el riesgo de no conseguir más de un cambio en el foco del conflicto social, sin tocar las debilidades económicas esenciales. 1985-485. Otros historiadores de ese periodo mencionan la indecisión, la falta de confianza, la improvisación y la forma en la que los colegas militares de Juan Velasco se volvieron temerosos del comunismo como para aislarlo y expulsarlo. Como era un solitario, la revolución de Velasco estaba inconclusa cuando se enfermó y perdió el control. No obstante, gracias a Velasco, el sistema de hacienda es historia, tanto en la sierra como en los valles de la costa.
Si bien la hacienda feudal serrana ya estaba en decadencia, la reforma de Velasco la liquidó para siempre. Derrumbar un ancien régimen requiere acción política, incluso si se está desmoronando. En las tierras fértiles con riego de la costa, una mezcla más saludable de medianas propiedades compiten con un combativo grupo de beneficiarios de la reforma agraria que tienen parcelas muy pequeñas donde producen cultivos alimenticios para la ciudad, Lima, y para la exportación. En la sierra, los hacienda runa, trabajadores indígenas, literalmente personas en quechua, ahora son comuneros libres y ciudadanos que votan desde 1979, cuando la Constitución eliminó el requisito de ser alfabetos para poder votar. En el Perú, las personas indígenas aún no son ciudadanos con plenos derechos, no obstante son ciudadanos. Durante el régimen militar los pobladores rurales peruanos participaron en muchas federaciones campesinas clasistas, mientras que en Ecuador durante ese tiempo el mismo grupo demográfico comenzó a construir un movimiento político indígena que superó a las organizaciones rurales del Perú. Los campesinos peruanos le arrebataron las tierras a las cooperativas y a las SAIs, pero desafortunadamente sus movimientos no desarrollaron opciones más allá del objetivo inmediato de conseguir la tierra. Tampoco las cenicientas comunidades campesinas, sin duda las más claras beneficiarias de la reforma agraria, de la reforma de la sierra, capitalizaron sus logros para construir una base política comunera más fuerte. Consiguieron la tierra, pero no mucho más. Otro síntoma de la inacabada revolución peruana fue que las federaciones campesinas no fueron capaces de construir instituciones duraderas y de convertirse en una importante fuerza política o en un partido. No obstante, en cualquier lugar a donde uno va hoy en el Perú, uno tiene que empezar por los efectos que la reforma agraria ha tenido en la escena local. A menudo trae sorpresas. En Cajamarca, cuando en 1986 estuve recorriendo la zona con una ONG que trabajaba sobre los problemas del agua, nos detuvimos en un lugar en el que un agricultor estaba construyendo un impresionante sistema de microrriego para cultivar hortalizas. Estaba instalando en su casa un tanque y tuberías para captar el agua de lluvia desde el techo. Este hombre había sido yanacona de una hacienda y había obtenido a través de la reforma agraria la tierra caliza que ahora estaba mejorando con mucho esfuerzo. Hugo Neira, el periodista autor de Cusco, Tierra y Muerte, 1964-2008, más tarde tuvo la oportunidad de reflexionar sobre las tendencias de su país desde lejos, mientras que era profesor de sociología en Tahiti. En Hacia la tercera mitad, Perú, 15-20, escribió que el velasquismo separa el antes y el después de la vida peruana. No es una ruptura, es la ruptura. 1996, 421. Énfasis mío. Continúa señalando que fue el momento en que coincidieron Estado, nación y clases populares. Si esa ruptura requirió un método de arriba hacia abajo tecnocrático, de mano dura y autoritario para presionar por el cambio marchando a la acción a tambor batiente, se pregunta Neira, ¿qué tipo de sociedad política teníamos antes que necesitó una restauración del tipo Meiji aplicada por los militares? El velasquismo fue nuestra cuasi reforma Meiji. Faltaron samuráis, es decir, una élite de hierro, con continuidad en el tiempo y honestidad. 1996-427. Al igual que Pancho Guerra, el entusiasta velasquista mencionado en el capítulo 1, Hugo Neira afirma también que, sin la distribución de la tierra de Velasco, los Andes hoy serían senderistas. 1996-428. Se trata de una afirmación retórica a la que no se puede responder, al igual que el pretendido argumento de Mario Vargas Llosa, según Neira, de que el izquierdismo de Velasco abrió el camino a Sendero Luminoso. Esta es una guerra de palabras, pero no una enunciación analítica. Sin embargo, la cuestión planteada desde la izquierda y la derecha sobre la relación que puede haber entre el gobierno de Velasco y el surgimiento y la posterior derrota de Sendero Luminoso requiere algún tipo de debate que será, sin duda, afinado a medida que más investigaciones sobre el impacto de Sendero Luminoso aporten nuevas ideas. Es cierto que una de las consecuencias del régimen de Velasco fue el crecimiento de una izquierda política en el Perú. Hinojosa, 1998-68. En las elecciones de 1979, 30% de los peruanos votó por la izquierda. Surgieron muchos grupos políticos de izquierda y trataron de proponer plataformas únicas, pero al mismo tiempo se enfrascaron en agrias disputas entre ellos, tan gravemente que al final se desvanecieron todos juntos a fines de la década de 1990. En las décadas 1980 y 1990, la mayoría de los grupos de izquierda abrazó plataformas democráticas y electorales, aunque algunos conservaron su tono radical. Otros se pasaron a un modelo centrista de eurocomunismo o de socialismo electoral. Incluso buscaron alianzas con partidos centristas. Solo muy pequeñas fracciones de los grupos maoístas más extremos optaron por la lucha armada.
Los grupos políticos maoístas crecieron en Latinoamérica y en el Perú después de la división chino-soviética en la década de 1960. El maoísmo fue atractivo para los peruanos por su afirmación de que es posible saltar al socialismo directamente desde el feudalismo, como lo habían hecho en China, sin tener que atravesar por una etapa capitalista de desarrollo. Los campesinos podrían, de acuerdo con el argumento maoísta, convertirse en la vanguardia revolucionaria. Los muchos movimientos campesinos que acompañaron a la reforma agraria fueron interpretados como índices de su potencial revolucionario. Una vez que Velasco estableció relaciones diplomáticas con la China comunista, algunos intelectuales peruanos, entre ellos Abimael Guzmán, jefe de una fracción de un partido maoísta en la Universidad de Ayacucho, visitaron ese país durante la Revolución Cultural. La cruel violencia y la intransigencia de los jóvenes de la Guardia Revolucionaria impresionaron a los visitantes peruanos. Sin embargo, para muchos radicales en el Perú, el discurso del presidente Mao era un recurso retórico, que ellos mismos no practicaban realmente. Abimael Guzmán fue el único que decidió seguir su ejemplo para dar inicio a una versión ayacuchana de la Larga Marcha, que reclutaría un ejército de campesinos revolucionarios en una guerra para derrocar al gobierno podrido de Lima. El fenómeno Sendero Luminoso que se produjo como resultado de esto parecía, tal como señala en La Utopía Desarmada, 1994, el erudito mexicano y político Jorge Castañeda, uno totalmente nuevo y peligroso en comparación con las corrientes y tendencias anteriores de la izquierda en el resto de Latinoamérica. Sendero Luminoso tampoco fue una revuelta étnica india, aunque académicos observadores de Europa y Estados Unidos inicialmente lo pensaron así cuando comenzaron a circular informes sobre la violencia en Ayacucho. La visión de indios enfurecidos matando a sus terratenientes en un exceso justificado había aterrorizado la imaginación de las élites peruanas durante décadas y había sido utilizada por los progresistas para justificar la necesidad de la reforma agraria. Una variante de esa imagen inicialmente influyó en los observadores extranjeros acerca de Sendero Luminoso. Si uno mira a la Latinoamérica de ese periodo, uno puede ver que las dictaduras militares provocaron luchas armadas contra ellas. Por ejemplo, el auge de la insurgencia armada de los montoneros en la Argentina ocurrió en 1977 en contra del gobierno militar de extrema derecha de Videla. Al contrario de Videla, Morales Bermúdez optó por terminar el régimen de los militares. En América Central tuvieron lugar tres luchas armadas contra dictaduras de extrema derecha: la Revolución Armada Sandinista en Nicaragua, 1979-90, contra Somoza, que la casi derrota de la extrema derecha por el FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, 1979-91, y los movimientos guerrilleros del Ejército de los Pobres y las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Guatemala, en los que participaban campesinos y grupos indígenas rebeldes que sufrieron enormes pérdidas humanas entre 1980 y 1981, cuando el entonces presidente general Efraín Ríos Montt llevó a cabo una feroz campaña de tierra arrasada contra ellos. Esos movimientos lucharon contra las dictaduras militares extremadamente corruptas y reaccionarias que marcaron la segunda ola de las insurgencias armadas en Latinoamérica. Castañeda, 1994-90. También vale la pena mencionar que en los años 1960 en estos tres países no se aplicó ninguna significativa reforma agraria. La reforma agraria de Guatemala fue derrotada en 1954 porque afectó los intereses de los propietarios de la compañía estadounidense United Fruit. Si el argumento es que las dictaduras militares engendraron levantamientos guerrilleros, entonces hay más ejemplos de dictaduras de extrema derecha que los provocaron que de regímenes militares de izquierda moderada como el de Velasco en el Perú o el de Omar Torrijos, 1968-1981 en Panamá. En este último caso no surgió ninguna guerrilla. La experiencia peruana también puede compararse con el caso colombiano. En Colombia no se llevó a cabo ninguna reforma agraria significativa y surgieron varios movimientos guerrilleros que siguen en actividad, aunque esas guerrillas no se enfrentaron a un régimen militar. Sin las tímidas reformas de Belaúnde en los años 1960 y las más drásticas expropiaciones de Velasco en los años 1970, hipotéticamente el Perú podría haber tomado el camino de Colombia, donde los propietarios formaron sus propios ejércitos paramilitares para defender sus propiedades de campesinos y guerrilleros. En Colombia, el tráfico ilícito de drogas se convirtió en un tercer elemento en la fórmula. En el Perú, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, sacaron ventajas de la corrupción del narcotráfico para llenarse los bolsillos, como también es el caso de Colombia. Grupos paramilitares armados por los terratenientes peruanos podrían haber detenido las espontáneas tomas de tierra de los campesinos o habrían exacerbado los conflictos armados. El problema, afortunadamente, nunca se planteó. Por lo general, los levantamientos campesinos en el Perú a lo largo de todo el periodo de 40 años fueron movimientos sociales pacíficos que utilizaron la desobediencia civil como táctica.
Excepcionalmente recurrieron a la violencia, pero nunca al uso de las armas. Los terratenientes peruanos no se armaron en contra de los campesinos ni desaparecieron a sus dirigentes con la complicidad del gobierno. El gobierno de Velasco no le disparó a nadie durante su reforma agraria. Lo que está implícito en el argumento acerca de que sin Velasco Sendero Luminoso habría estado rondando Lima es que para los observadores de la década de 1990 Sendero Luminoso fue muy violento y aparentemente invencible. El horror de Mario Vargas Llosa, novelista y político conservador, no solo se imaginaba a los ejércitos campesinos del presidente Gonzalo, Abimael Guzmán, rodeando Lima, sino que también pensaba que toda la nación estaría atrapada en una situación de violencia generalizada. Ese pesimismo estuvo tan impregnado en la novela de Mario Vargas Llosa, La historia de Maita, 1984, en la que describe el deterioro del Perú de aquellos tiempos, que la novela termina con una terrible fantasía ubicada en el futuro, una incursión de un ejército boliviano-chileno desde el sur que se une a una invasión militar ecuatoriana desde el norte, ambos apoyados por los Estados Unidos para poner fin a la insurgencia. Esa visión no se hizo realidad porque Sendero Luminoso fue derrotado 12 años después de levantarse en armas. Culpar a los marxistas o a sus padrinos militares de izquierda por el problema es algo que uno puede hacer solo después de que el miedo se ha disipado. Pancho Guerra y Hugo Neira se limitaron en su caso a decir que los campesinos no estaban dispuestos a unirse a la insurgencia de Sendero Luminoso como grupo porque ya se había librado de la opresión de la hacienda y se le había entregado la tierra. El mismo argumento también se ha sostenido, con razón, respecto al fracaso del intento del Che Guevara de iniciar una revolución guerrillera en Bolivia. Allí, en 1967, mientras que la CIA y el ejército boliviano estaban buscando al Che y a los cubanos, los campesinos no estaban interesados en apoyar o unirse a la insurgencia guerrillera después de la reforma agraria del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, de 1952. El caso de la Saiz Cawide, descrito en el capítulo 6, revela otro ángulo. Los insurgentes se aprovecharon de la situación caótica de la Saiz con la idea de profundizar sus causas a través de movimientos tácticos, pero Sendero Luminoso no ganó nada provocando su colapso. La investigación de José Luis Renique en Puno, 2004, muestra igualmente que una alianza entre las federaciones campesinas, los agentes del gobierno, los partidos de izquierda, los sacerdotes Marignol y los civiles en la ciudad de Yavir y Puno logró derribar a las supercooperativas y a la vez impedir que las fuerzas de Sendero Luminoso ganaran terreno en la zona. La incómoda verdad, sin embargo, es que un abominable ciclo de violencia siguió rápidamente al régimen militar de Velasco y Morales Bermúdez. El periodo de incubación de Sendero Luminoso tuvo lugar durante los 11 años de los militares y el primer acto público de los insurgentes fue quemar las ánforas con votos del pueblo de Chuschi, en el departamento de Ayacucho en 1980, con el retorno de la democracia. Sendero Luminoso se inició en Ayacucho. Ahí tuvieron la oportunidad de reclutar militantes cuando, en 1969, surgió efervescente un sentimiento antivelasquista en la ciudad de Huanta, tan solo 8 meses después del golpe de Estado. Se trataba de una protesta en contra del decreto de Velasco que abolió la gratuidad de la enseñanza. Estudiantes y profesores se organizaron y la policía reprimió el movimiento con violencia tanto en la ciudad de Huanta como en Ayacucho. Muchos profesores se convirtieron en enemigos acérrimos del régimen militar y es posible que algunos se hayan sumado a los senderistas. Más adelante, en los años 1980, el partido Vanguardia Revolucionaria, BR, se dividió en facciones, provocando la deserción de algunos miembros que habían ayudado a promover tomas de tierras en las haciendas de Andahuaylas entre 1973 y 1974. Los disidentes estaban molestos porque sus dirigentes, según decían, habían capitulado y negociado con los militares, desalentando el potencial revolucionario que los radicales pensaban estaban fomentando entre los campesinos. El más converso al senderismo fue Julio César Messig, quien desapareció de la escena y se presume que está muerto. Malón, 1998. Los enredos tácticos y las enemistades locales provocaron una década de violencia en gran parte de la zona sur central del Perú, en particular en la región de Ayacucho. Kirk, 1997, Dayton, 2004, Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004, así como un número sin precedentes de asesinatos a través de reacciones encarnizadas y violentas de los cuadros de Sendero Luminoso contra dirigentes campesinos que se suponía debían ser reclutados para su gloriosa causa. La violencia que presenciamos inicialmente nos pareció a muchos importada de China por los maoístas y la represión una importación norteamericana chileno. Argentina de hacer guerra sucia de parte de los militares. Los campesinos y los civiles en general estuvieron atrapados y sufrieron inmensamente.
tanto entonces como posteriormente. Este sufrimiento en sí mismo desató también oleadas de violencia sin precedentes en el ámbito local entre la población civil. Las razones que permiten entender esto van más allá del alcance de este libro. Ni las ficciones de Vargas Llosa, ni la airada respuesta de Hugo Neira o Pancho Guerra ayudan a responder esta pregunta. Pero hay un ejemplo concreto que todo peruano debe recordar. Los comuneros quechohablantes de Huaychao y Uchurajay en Ayacucho, liberados de la hacienda del mismo nombre por un acto de reforma agraria, actuaron de acuerdo con el papá gobierno en enero de 1983, asesinando violentamente a miembros de Sendero Luminoso cuando estos últimos llegaron a la comunidad para darles órdenes, quitarles ovejas y conminarlos a que no fueran al mercado ni vendieran sus productos, debido a la que la revolución maoísta necesitaba hacer languidecer de hambre a las ciudades. Del Pino, 2003. Ellos respondieron a la violencia perpetrada en su contra con una violencia intrépida propia en lugar de acobardarse. Esperando una represalia al día siguiente, los comuneros de Uchurajay dieron muerte por error a 8 periodistas que buscaban informar sobre este acto, pensando que eran senderistas. Ese error les costó muy caro a los comuneros, porque la sociedad peruana se vio consternada y escandalizada. Sendero Luminoso, el ejército y la sociedad civil se vengaron en Uchurajay. Las matanzas y asesinatos continuaron, testigos desaparecieron y los cuerpos nunca fueron encontrados. Sendero, en un mensaje de radio en 1983, difundido desde Huanta, dijo que las muertes de los mártires del periodismo no quedarán impunes, sino que los culpables caerán bajo la justicia popular. Desco, resumen semanal, 1983-7. Más aún, el Estado también reaccionó primero con una comisión investigadora cuyo informe fue redactado por Mario Vargas Llosa y después judicialmente. 3 comuneros fueron llevados ante un tribunal en Ayacucho y luego otra vez a un segundo en Lima, cuando el primero fue declarado fallido. Uno de los condenados murió en prisión de tuberculosis, pero lo peor de todo fue el debate que el caso suscitó en los círculos intelectuales, en el que se resaltaba que los comuneros de Uchurajay eran, al fin de cuentas, unos ignorantes y salvajes habitantes de un Perú profundo, según Mario Vargas Llosa, que buscó exonerar a los comuneros de esa manera al decir que ese era un lugar muy odioso. Mayer, 1992. Al gobierno y a sus fuerzas armadas les tomó 6 años más reconocer que sus empobrecidos, analfabetos y desarticulados campesinos no eran comunistas, sino más bien aliados valiosos capaces de luchar contra los maoístas. Sueños y pesadillas. Uchurajay fue una pesadilla, y la pesadilla golpeó más fuerte a los antropólogos peruanos porque nos llamaron para explicarla. El debate que entrampó a los antropólogos a favor y en contra de lo que había ocurrido, o saber cómo entender este hecho, fue ciertamente una pesadilla. Carlos Iván de Gregori, antropólogo de mi generación, pasó muchos años en la Universidad de Ayacucho, combinando la enseñanza con la militancia política. Se trasladó a Lima para enseñar en la Universidad de San Marcos, se convirtió en el principal estudioso de la violencia política en el Perú y en un analista de los estudios antropológicos en el Perú. En una historia de nuestra disciplina, No hay país más diverso, compendio de antropología peruana, afirma que la antropología marxista y esencializada antropología cultural estructuralista andina entraron en crisis total cuando se enfrentó la violencia política de la década de 1980. Esa crisis tuvo un nombre emblemático, Uchurajay, de Gregori, 2047. Uchurajay también se convirtió en mi propia pesadilla en la medida que fui consciente de que se había iniciado un ciclo de violencia en el Perú. Pasé un año angustiado escribiendo un artículo en inglés en el que analizaba qué es lo que había ido mal en el Perú, las razones de una situación como la de Uchurajay, Mayer, 1992, y por qué fuimos incapaces de darnos cuenta de qué es lo que estaba pasando. En la década de 1970, los análisis económicos y marxistas de clase inspiraban en la mayoría de los estudios sobre la reforma agraria en el Perú contemporáneo y los efectos que éste tenía en esos años. En esos momentos era un enfoque razonable e interesante, como lo testifican ampliamente las notas de los capítulos precedentes, que usan y citan esos trabajos. Sin embargo, hay algo que falta en esos análisis: las personas como seres humanos, sensibles, racionales e irracionales al mismo tiempo, delimitadas por la cultura y buscando otros horizontes simultáneamente, actores comprometidos con un proceso que involucra sus energías, sus emociones, sus pasiones y sus instintos más bajos. Estos aspectos están ausentes en tantos cuadros e índices estadísticos, fotocopias, informes gubernamentales y descargas de páginas web, tan tedioso para leer sobre la reforma agraria, que atiborran mi estudio.
De manera que cuando llegué a concebir este libro después de muchos intentos fallidos, decidí centrarme en las personas. Mi método iba a ser el testimonio, mi recurso las memorias. El resultado final, una colección de cuentos hilvanados por el tema general de la reforma agraria. Espero que lo que era estéril sea ahora algo vívido. Ya he indicado en el prefacio que en ciertos momentos los actos de evocación se tornan en malos sueños, en parte debido a la intensidad que implica el revivir los estados emocionales, pero también debido a que cuando se recuerdan los sueños, estos tienen una estructura narrativa en la que el yo ve al yo en el sueño disociado, y al mismo tiempo estrechamente vinculado a la misma persona. Como en los sueños, y no obstante de manera diferente, en el acto de evocación un puente emocional vincula los eventos presentes con los pasados, pero al hacer memoria, al reunir remembranzas a través de testimonios, las evocaciones, la escritura de memorias, la poesía, el teatro, la ficción o al hacer historia, se entra en contacto con los sueños, solo por asociación o referencia. Sin un contenido emotivo, las memorias pierden su poder evocador. Las revoluciones, dado que son momentos en los que las emociones son intensas, pueden ser evocadas años después. No todos los sueños son malos sueños, y el sueño, como metáfora, es también apropiado en el estudio de la reforma agraria, ya que, como Martin Luther King se percató también, la gente tiene sueños visionarios de una vida mejor y de la posibilidad de superar las condiciones de opresión contra las que lucha. Ninguna reforma agraria puede existir sin un sueño de lo que será en el futuro. Ningún político o tecnócrata puede comprometerse en una política o programa sin una imagen del futuro. Lamentablemente, la utopía tecnocrática de Velasco fue anodina, mal definida y desabrida. En la acción se alimentó más de la venganza y del odio que en la construcción de una mañana de solidaridad. Hugo Neira, 1996-432. Recuerda al estado de Velasco como un monstruo frío, un ogro filantrópico. Esta última es una paráfrasis de Julio Kotler. Las utopías agrarias y los sueños del futuro fueron ideados desde hace mucho por los pensadores mesiánicos de la década de 1930. Los lugartenientes de Velasco solo ejecutaron planes fríos, sin contenido emocional o sin una imaginativa visión de las cosas que están por venir. Del mismo modo, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, nunca esbozó cómo sería su estado de una nueva democracia. Ambas fueron revoluciones sin humor, ambas se alimentaron de odio y ambas definieron enemigos de clase. Nostalgia. Prestar atención a los estados emocionales de las personas a medida que recuerdan estos eventos personales tiene sus peligros. La empatía puede obnubilar los ojos de la mente con lágrimas de simpatía. La intensidad de la emoción revivida y compartida sin duda carece de objetividad. La gran cantidad de historias conmovedoras puede conducir al patetismo o peor aún, a la sensiblería. El melodrama es un género muy apreciado en las telenovelas latinoamericanas, pero estas se repiten sin cesar debido a la necesidad de ver llorar a los actores. Para mí, el coleccionar recuerdos, el involucrarme emocionalmente en cada historia, se convirtió en un obstáculo para tratarlas, clasificarlas, ordenarlas u olvidarlas. Hurgar en las emociones de otros puede volverse adictivo, y he pasado 10 años haciendo esto mientras trataba de convertirlos en texto. Ahora que estas historias van a la imprenta, unas palabras de precaución. Una deriva del hecho de que yo seguí los acontecimientos peruanos mientras residía en los Estados Unidos. Sí, viví en Perú durante los años de Velasco. Quiero mencionar que este texto se ha teñido por la nostalgia y mi imaginación de lo que podría haber sido mi vida de no haber decidido proseguir mi carrera académica en los Estados Unidos, y si me hubiera quedado en el Perú viviendo las tumultuosas y tenebrosas décadas que siguieron al régimen del general. ¿Siento nostalgia por los días de Velasco? No, pero sí siento nostalgia por el terruño y por el ceviche, igual que cualquier otro inmigrante. El otro asunto es que no he escrito esto con la intención de iniciar una moda retro, para reciclar la revolución de Velasco a medida que nos acercamos al 40 aniversario de la reforma agraria. Retro es un rasgo de la cultura de consumo. Periódicamente recicla viejas modas, música, estilos de baile o diseños de autos. Sucede hoy en la Alemania Oriental con las invocaciones nostálgicas de su cultura comunista, con el humor de películas como Goodbye Lenin, Becker, 2003. En la Venezuela actual de Hugo Chávez existen muchas alusiones en la retórica, la praxis y la cultura de las revoluciones latinoamericanas conducidas por fuertes caudillos militares. No solo Bolívar, también puedo ver cuánto Chávez imita a Velasco. Dado que muchos piensan que es mejor olvidar toda la revolución de Velasco, en este libro he pretendido traerla de nuevo a la conciencia de los lectores de hoy, pero la advertencia que deseo enfatizar es que, al evocar el periodo, lo bueno, lo malo y lo feo están igualmente representados. El régimen de Velasco todavía no ha sido historizado y las opiniones siguen profundamente divididas, y en el Perú los políticos tienden también a reciclarse. Tengan cuidado. El último cuento.
Carlos Iván de Gregori, como miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, escuchó muchos testimonios terribles. En Lima, en diciembre de 2006, me contó este. La guerra vino a Humaru y Bellavista en el río Pampas de Ayacucho en los años 1980. Viene Sendero, viene el ejército, y ambos causaron desolación. Sendero Luminoso controlaba la parte alta de esa zona, el ejército la parte baja, y la gente de Humaru y Bellavista estaban en medio de los dos. No sabían a dónde ir, porque si no se iban hacia arriba, a los territorios liberados, Sendero los hubiera perseguido diciéndoles colaboradores, Yanauma, cabezas negras. Si no se iban a la parte baja, el ejército los hubiera amenazado, señalándolos como terrucos, terroristas. Ahí la guerra fue terrible, y el pueblo estuvo abandonado durante muchos años. Entonces, esta es la historia de una pequeña familia que, así como la Sagrada Familia de la Biblia, pero en este caso una pareja con una niña, salen de este horror porque nadie se quedó en el pueblo. Cuando yo volví, lo que vi fue terrible, y no te voy a contar sobre eso porque es demasiado terrible. Pero la familia huyó diciendo, vamos a Huamanga, la capital de Ayacucho. Y cuando llegaron a Huamanga no conocen a nadie, salvo a la hija de su antiguo hacendado. Ella era una profesora universitaria progresista y amiga mía. Era su madre la que había sido la patrona. Desde hacía tiempo que había dejado de cobrarles alquiler o pedirles servicios personales, pero la única casa que conocían en la ciudad era la de ellos y fueron recibidos por la hija del hacendado. Y ahí, si bien recibieron protección, la familia que había huido era tratada con esa extraña mezcla de trato humano combinado con esa distancia social que separa a los mestizos de los indios. Y yo me acuerdo que fue a visitar a mi amiga, la profesora, poco tiempo después y encontré a la niña viendo televisión. La familia le pusieron nombre de La familia le pusieron nombre de reforma agraria al televisor y a la refrigeradora, porque fue lo que compraron con lo poco que el gobierno les dio después de la expropiación. Y era la clásica situación. La niña creía que habían pequeñas muñecas y animalitos dentro de la caja y buscaba detrás del televisor tratando de descubrir cómo los habían encerrado. Pero lo conmovedor del cuento es que la familia que huyó se había dirigido a buscar a su patrona, la mamita de la antigua hacienda. Y ahí encontraron protección sin cuestionamientos. Cuentos feos de la Reforma Agraria. Un libro de Enrique Mayer. Si un día me doblo, ¿te acercarás a ayudarme? Si no llego a la meta, ¿estarás allí para llevarme? Si tu voz importa, ¿dejaré que te calles? Y si un día lloras, ¿alcanzaré a callarte? Si la pelota llega un segundo antes, ¿se la cederás al viento? Si te pido que me escuches, ¿escucharé tu aliento? Si tenemos que soñar un país, ¿dejarás que me duerma? Y si el corazón ya no me cabe, ¿me prestarás tu pecho? Y si mis palabras se agotan, ¿te conectarás incluso en silencio?